Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 11º podcast Los Tiempos Digital. A lo largo de estos podcasts Los Tiempos Digital hemos querido variar los temas, hemos querido diversificar los temas, no solamente desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista literario, literatura, poco también de coyuntura y desde luego, indudablemente, pues desde el punto de vista artístico. Y hoy justamente en este 11º podcast Los Tiempos Digital tenemos una invitada muy especial. Estamos con la maestra Alexandra Bravo. Ya nos contará una historia apasionante de cómo pues prácticamente ha tenido unos saltos cronológicos, por así decirlo, en su vida desde muy temprano, en la dictadura de los 70 y obviamente pues parte, digamos, de esa coyuntura bastante compleja hasta desembocar al retorno acá a Bolivia, viviendo muchísimo tiempo en Suiza, practicando una serie de importantes actividades artísticas, entre ellas indudablemente el arte plumaria, un arte bastante interesante, yo diría, en nuestro medio. Nos estará contando de todos estos temas también, estaremos dialogando de su vida, un poco aproximándonos a su trayectoria personal, pero también artística. Alexandra, muchísimas gracias por estar en este podcast Los Tiempos Digital, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Rudy, muchas gracias por esta oportunidad que me das de llegar al pueblo cochabambino y quiero comenzar diciendo ¡Viva Cochabamba, Llactamasis! Bien, perfecto, me parece pues una presentación bastante interesante. Uno de los temas, Alexandra, que me ha un poco cautivado es el hecho de que ha tenido que pasar una serie de vicisitudes, una serie de coyunturas políticas en nuestro país para poder de alguna manera pues sopesar en un futuro todo lo que ha vivido. Cuéntanos, por favor, un poco esa trayectoria importante de Alexandra, no solamente desde el punto de vista personal, pero también coyuntural. ¿En qué momento se da, digamos, ese parteaguas, por así decirlo, para que se asuma una posición más de ciudadana boliviana y en defensa también de muchos aspectos coyunturales? Me parece que es importante que comience entonces con la revolución universitaria de los años 70. Imagínense, allá se da que la Universidad de San Andrés era como un termómetro de la política boliviana y es el momento en que nosotros tomamos conciencia de todo lo que tenemos que asumir como estudiantes y la responsabilidad de tomar la universidad. Entonces, somos nosotros los estudiantes de arte que dependíamos de la Facultad de Arquitectura y invitamos a los mejores artistas de ese entonces que estaban llegando a Bolivia y los invitamos a Solón Romero, que llegaba de la India, invitábamos a Landa Pantoja, que llegaba de México, a Barbitas Espinosa, que llegaba de Chile, a Gustavo Riveros, que llegaba de Suecia. Y todos estos artistas éramos 9 estudiantes, 7 chicas y 2 chicos que teníamos el lujo de tener toda esta orientación. Teníamos como profesor de filosofía Taborga, teníamos las grandes discusiones. Ese año he pintado más cuadros que días he vivido. Era fantástico. Vivíamos en el monobloc de la universidad y hacíamos bosquejos, estábamos pintando. Era un año muy lindo. Además que se dio la Universidad del Pueblo. Y yo asistía a esas conferencias. Era interesante para mí confrontarme con la realidad boliviana, con tantas necesidades que teníamos y tener conciencia de lo que estaba pasando en Bolivia. Pero también paradójicamente había una coyuntura bastante compleja, digamos una coyuntura desde el punto de vista social y político, ¿no? Claro, había contradicciones. Estamos en la época de Torres, se da la Asamblea Popular. Mi madre era una de esas dirigentes que era dirigente del Magisterio a la COP y de la COP a la Asamblea Popular. Fue una de las 4 mujeres dirigentes en la COP y yo la acompañaba. Entonces, tengo algunos bosquejos todavía de ese entonces donde pinto las huelgas y las marchas de los estudiantes de ese entonces, y también voy a la Asamblea Popular a acompañar a mi madre y hago algunos bosquejos. Lamentablemente, cuando mi casa fue allanada, el 71,
Se llevaron los libros de mi padre, se llevaron una imagen de Che Guevara, se llevaron también algunos bosquejos entre los papeles que estaban ahí, y tengo muy poco de esa época, ¿no? Lamentablemente han quedado algunos 2 o 3 bodegones y nada más, pero todo se ha quemado. Ahora, este allanamiento que usted menciona era justamente porque de alguna manera usted estaba comprometida en ese momento con algunos movimientos sociales políticos, o de alguna manera era un poco la consecuencia de pronto también de sus padres. Ambos. Bueno, es verdad que estoy joven y estoy tomando parte en la universidad, estoy comenzando en la universidad, me involucro en la revolución universitaria, caigo presa como mensajera o contacto del ELN, porque yo tenía muchos contactos en ese entonces y a mi casa venía mucha gente. Ahora, que yo he hecho alguna tarea para el ELN es posible en ese entonces, y caigo presa, pero como era menor de edad y como tenemos la ayuda de la iglesia en ese entonces, a través de una prima que era la esposa del director de Fe y Alegría, entonces puedo salir de la prisión y esta vez salgo a Chile. Es verdad que mi madre, buscaban a mi madre, buscaban a mi cuñado, bueno, toda mi familia. Usted sabe que mi familia está mezclada de todos los partidos políticos, de todas las tendencias, y era muy interesante. En el matrimonio de mi hermana habían de todos los partidos políticos, y era chistosísimo porque se saludaban y hacían un brindis a lo lejos, ¿no? Claro. Ahora, desde el punto de vista del arte que usted estaba en ese momento desarrollando, visiblemente había, digamos, desde el punto de vista esencial de su arte, visiblemente había una correlación con la coyuntura, seguramente a la par también de otros grupos, de otros artistas que de alguna manera también estaban involucrados en esa coyuntura. Estos estudiantes, además en ese momento, estas charlas que teníamos, el haber ido con Gustavo Riveros a pintar a Buenos Aires, el haber salido a Coroico, el haber teníamos reuniones muy interesantes, y mis bosquejos lo dicen en ese momento, todo lo que estaba pasando, y yo me siento muy comprometida con ese momento. Nosotros teníamos al padre de Mesa como profesor en La Paz, pero él sacamos a Mesa para invitar a muchos otros profesores, y empezamos somos jóvenes que estamos tomando conciencia y participando en todas esas actividades, ¿ya? Y tengo que decir que esa formación que tengo de esos 9 meses es una formación que me da una fuerza, y con todo ese bagaje y esa formación salgo a Chile y después a Suiza, y me ha servido mucho. Llego a Chile el 72 y me inscribo en la Facultad de Artes Plásticas también, y allá tengo la suerte de tener como profesor a Guayasamín. Gustavo Guayasamín. Sí, que no sé, y teníamos un seminario nada más con él, pero pudimos charlar. Sin duda alguna también la coyuntura en Chile estaba bastante compleja, ¿no? Llegar a Chile era una cosa fantástica. Era mi segundo país y estaba reunida la intelectualidad y los artistas latinoamericanos. En Chile, la UNTAG era un centro donde nos reuníamos. Yo vivía en la UNTAG porque había conferencias, había congresos, había exposiciones. Justamente los bolivianos habíamos presentado una exposición mostrando la situación en la que se encontraba Bolivia. Se dio por primera vez un congreso de mujeres mundial, donde estaban representadas todas las mujeres, también las vietnamitas. Era algo fantástico. Es decir, en ese contexto que indudablemente le parecía más o menos familiar, toma contacto con otros grupos de artistas que de alguna manera también hicieron fuerza, digamos, y una correlación también de si se quiere, de exponer, ¿no?, la problemática social y política. Exactamente. En la universidad nosotros preparábamos
el muralismo que se pintaba en las calles de Santiago. Y cuando yo llegaba a Santiago, a Chile, tuve que ir en bus porque estaban los aviones parados. Y no había muro, no había pared, no había piedra que no estaba pintada en alusión apoyando a Allende. Es la época de Allende. Claro. Entonces, todo ese camino fue para mí, era fantástico, ¿no? Y llegué a Santiago, me inscribí a la universidad, y en la universidad estaba yo con los grupos Ramón Alparra, que eran los grupos que pintaban en las calles, y yo me involucré con ellos. Y claro, ahí discutíamos con los profesores cómo teníamos que hacer sus murales. Nos decían solamente un mensaje, teníamos que pintar. A pesar de que era época de Allende, hay que tomar en cuenta que había mucha represión de los momios, porque los momios nos pegaban a los estudiantes y teníamos que pintar rápido para escapar. Entonces preparábamos los murales en la universidad y salíamos a pintar a las calles en las noches, ¿ya? O en las tardes. Y me acuerdo que mi padre tenía una técnica de hacer su periódico. Él hacía unas viñetas para el color rojo, para el color amarillo, verde, etcétera, negro, y iba con una fumigadora para moscas. Ahí ponía pinturas. Yo les enseñé de que podíamos hacer viñetas para pintar más rápido en cartones. Entonces poníamos un cartón, un color, después el otro cartón, ¿ya? Y hacíamos unos diseños muy bonitos. Hay un libro que es muy lindo de esa época de los murales de Chile. Pero lamentablemente toda esa época han sido 2 años de mi vida, pero realmente vividos. He visto, cada día iba al cine porque en la UNTAG mostraban películas que estaban prohibidas en todo el mundo. Ahí pude ver Sacco Vanzetti, pude ver muchas películas muy de contenido político, social y muy interesantes. Entonces Chile fue para mí una formación formidable. Llega el putsch de Pinochet y me veo confrontada. Mi madre dice, mi madre salió como monja a Chile. Mi hermana pudo salir a París porque tenía una beca. Y mi otra hermana estaba esperando familia, tuvo que tener el bebé para poder salir a Ecuador. Mi familia se dispersó por todo lado. Sí, desde entonces comienza mi vida de migrante. Y claro, en Chile me dan el asilo político y también después en Suiza. Yo soy una de las primeras 200 refugiadas que llega de Chile con el primer avión que sale de Padre Hurtado, donde, en Chile yo era la única de mi familia que tenía papeles y que podía movilizarme de un extremo a otro y de un barrio a otro, porque en Chile se hizo lo mismo que en Berlín. Se dividió la ciudad como en cuadrados, ¿no? Y teníamos que presentar pasaportes y papeles y todo para pasar de un barrio a otro. Y eso hacían para realmente controlar mejor a todos los extranjeros. Y además que tiraban papeles de los aviones diciendo: chileno, haz patria, denuncia a los extranjeros. Entonces en Chile ya no hubo ni ayuda, ni la iglesia, ni los maestros que en Bolivia nos ayudaron a salir, porque nos sacaron a mi hermana y a mí. Pero en Chile era una desbandada loca. Cada uno tenía que cuidarse como podía. Y claro, se abren el estadio y se abren muchas otras prisiones. En ese entonces yo estaba pasando por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Defensa, y veo una fila larga, me asomo, y mi táctica era siempre andar elegante, de guantes, sombrero. Entonces me acerco y me dicen que es una lista, es una fila para saber dónde están los presos. Y mi casa fue una de las primeras allanadas. Pero en mi casa no encontraron francotiradores, no encontraron armas, encontraron una casa bonita, bien limpia, con niños, pero sacaron a todos los bolivianos que estaban alojados ahí y que se alojaron, porque mi casa era el centro, estábamos en la Alameda, entonces era el centro y muchos bolivianos venían a guarecerse porque no podían salir de ese círculo. Y cuando yo salgo a comprar leche,
Vuelvo a mi casa y veo un bus con un montón de soldados que estaban tirando así, esperando en posición de ataque, y todo el mundo decía de los vecinos que allá habían cubanos francotiradores. Y yo digo, yo vivo en este edificio y no conozco a los cubanos. Pero cuando los cubanos empiezan a bajar, era mi tío, era mi cuñado, era mi compañero. Wow. Y me doy cuenta que eran los bolivianos y me doy la vuelta a la tienda y le digo, me voy a quedar. Váyase, me va a comprometer, no, por favor. Entonces me puedo quedar en la tienda y veo cómo se llevan a la gente. Yo pensé que se llevaron a mi hermana y a los niños porque no respetaban nada en Chile. Pero en la noche veo una luz, cruzo como serpiente porque era estado de sitio y encuentro a mi hermana con los chicos. Entonces en Chile me di cuenta que estábamos, pero bueno, me hago pasar haciendo esa fila en el Ministerio de Defensa y logro tener y copio la lista de todos los bolivianos de A hasta Z. Llevo esa lista a la Embajada de Bolivia y le digo al embajador, me dice, ¿de dónde tiene esta lista? Yo le digo, de fuentes fidelinas. Yo le dije que me hice pasar por la secretaria. Entonces le dice a la secretaria que la copie, ¿no? En máquina. Todo el mundo quería saber dónde estaba su esposo, dónde estaba su hijo, dónde estaba su hermano, etc. Entonces, las mujeres, me voy con esa lista a las Naciones Unidas y el Aga Khan me dice, señorita, aquí yo he estado en Pakistán, en la India, he salvado a mucha gente, pero aquí en Chile el Aga Khan no reconoce mi autoridad. Pero vaya con esta lista a la Cruz Roja, que mañana van a entrar. Llevé a la Cruz Roja y realmente entraron, y esa lista ha salvado la vida de muchos bolivianos que estaban en lista de espera, pero en Chile no tenían tiempo de matar. Y muchos bolivianos que estaban con cruz se salvan, porque el día que salen del estadio Padre Hurtado, nos contamos y vamos rememorando la situación, porque llega una señora de la Cruz Roja, etc. Entonces ha sido un sálvese quien pueda, ha matado a muchos bolivianos, a muchos. Hay un artículo de Academia que habla del agujero negro y habla de cómo desaparecía en el estadio. El que llegaba al agujero negro era que lo hacían desaparecer. Ahora, desde ese punto de vista, indudablemente, pues las conexiones se habían perdido, es decir, este grupo de artistas en el que estaba usted, digamos, un poco también cotejando la coyuntura, etcétera, se dispersan por completo y a partir de ahí toman todo su rumbo, o de alguna manera tenían de alguna forma también posteriormente la posibilidad de volver a contactarse, o prácticamente definitivamente habían perdido todo contacto. Hemos perdido todo el contacto, porque para salir de Chile, uno salió con lo que uno tenía puesto. Yo dejé todo en Chile. No pude llevarme un papel, una dirección, para no comprometer a la gente tampoco. Claro. ¿Qué tiempo vive en Chile usted? 2 años. 2 años. Sí. O sea, prácticamente en plena dictadura. No, pues la época de Allende. La transición, digamos. La transición, la época de Allende y el golpe militar. Claro. Entonces estoy saliendo en noviembre del 73 hacia Chile con el primer avión, soy una de las 200. ¿En qué circunstancias sale de Chile? ¿Cómo sale de Chile? Como yo era una de las pocas que tenía papeles legales, empezamos a organizar un comité de mujeres que íbamos a dejar paquetes al estadio y ahí nos vamos conociendo. Y había mujeres uruguayas, argentinas, bolivianas, entonces nos vamos uniendo y formamos un comité de mujeres. Y con ese comité hemos pedido a la Iglesia, sobre todo, y a las Naciones Unidas y a la Cruz Roja, que se abran centros para que salgan muchos y para que nosotros las mujeres estemos en resguardo, porque los militares llevan niños, mujeres, etc. Claro. Y entonces se van abriendo estos centros y es la primera vez que hacemos funcionar el derecho de refugio de Chile, porque no había otra.
Entonces era algo tan evidente que es la primera vez que se utiliza el derecho de refugio y nos dan primero los lugares en las iglesias. Yo estuve empadronado y de empadronado salimos a Chile, a Suiza. Con el primer avión que Suiza también aceptó. Primero teníamos que estar ahí, hacían listas, nos llamaban, teníamos que estar 2 o 3 meses hasta que nos derriban a un país. Entonces, el primer país que abrió sus puertas fue Suecia, y ahí se fue un grupo, y el segundo país que abrió sus puertas fue Suiza, y ahí nos fuimos nosotros. ¿Todos eran bolivianos o de alguna manera otros de otros países, o de Chile tal vez también? Ese grupo, la mayoría era bolivianos. Después de otro grupo era uruguayo, otro grupo era brasilero, otro grupo era chileno, los menos que eran chilenos. Al principio no salían los chilenos, en los primeros aviones los extranjeros. Ahora, una vez que sale de Chile, pues llega a Suiza. ¿Cuál es el primer contacto, digamos, que usted realiza en Suiza? ¿Es de carácter artístico? ¿Tiene que de alguna manera pues adaptarse? Indudablemente, seguro, ¿no? Porque después, digamos, de toda esa vivencia tan compleja en Chile, pues sin duda alguna ha tenido que pasar un proceso de adaptación. ¿Cuál es ese primer contacto que hace desde el punto de vista ya también artístico? Fue primero un choque cultural. Yo esperaba una ciudad con rascacielos como Nueva York, es lo que imaginaba, y claro, Zurich, pero a nosotros Zurich es una ciudad grande, pero a nosotros nos llevaron directamente a St. Gallen, a Altstetten, a un pueblo donde había una casa para refugiados. Y era invierno, era todo blanco, no había seres humanos. Bueno, los pocos campesinos que estaban ahí cerraban sus ventanas porque tenían miedo de los que estaban llegando, porque eran los diablos comunistas. Y para mí fue un choque tan fuerte que yo le escribo una carta a mi hermana, le digo, están haciendo experimentos con nosotros, no nos han traído a Suiza, nos han traído a la luna, porque me acerco a la ventana y veía unos meteoritos así, ¿no?, que pasaban, y yo decía, esto es la luna, ¿qué? Esto no es Suiza. Entonces al día siguiente me acerco a la ventana y era una carretera de autos, donde los autos pasaban muy rápido, ¿no? Pero ha sido un choque cultural terrible porque no hablaban con nosotros, no teníamos el conocimiento del idioma. Claro. En ese momento teníamos que hablar en cualquier cosa. Y bueno, por suerte yo estaba aprendiendo francés en la Alianza y me desenvolví un poco con el francés. Pero a mí, a pesar de que dije en el avión ya que quisiera ir a la zona francesa, nos derivaron a la zona alemana. Entonces yo llegué sin saber el idioma, con un choque cultural terrible. Los primeros días estábamos en pueblos donde estábamos totalmente incomunicados, pero mi madre, como madre de los bolivianos, nos orientaba. Los chicos desesperados querían salir afuera a tomar cervezas, ¿no? Y mi madre les dijo, no chicos, aquí somos embajadores de Bolivia. Por favor, ustedes, si quieren, cómprense cervezas y tomen aquí, pero no salgan, respetemos el horario. Y fuimos el grupo boliviano más cooperador, porque nos hicimos un estudio, cooperamos mucho a la comunidad suiza, de manera que dijeron que los bolivianos éramos el grupo que mejor había trabajado con ellos. Después de ahí salgo directamente a Basilea, me designan, me toca Basilea, y en Basilea comienzo a trabajar en una fábrica y a estudiar alemán de noche. Entonces, todos los jóvenes pedíamos que se nos reconozca el estatus que teníamos en nuestro país, pero ellos dijeron, ustedes han venido aquí de refugiados y aquí no tenemos becas para darles. Pero como hicimos un grupo, por lo menos nos reconocieron ir a la Universidad de Friburgo a estudiar el idioma. Y en 3 meses yo pinté un cartapacio y fui dando exámenes de ingreso a todas las universidades de artes plásticas. Y di los mejores exámenes, entré con la nota máxima, el 6, que es muy difícil entrar para los suizos. De tal manera que el director de la Universidad de Friburgo me dijo, Alexandra, felicidades, usted tiene, y les mostré todos los exámenes de ingreso a las artes plásticas, y me dijeron, no tenemos beca. Pero una mujer
La señora Kirchhoff, me acuerdo, una administradora social dijo, no podemos negar que la señorita Bravo ha tenido iniciativa y no vamos a dejar eso, vamos a darle un premio. Yo le voy a conseguir una beca. Y por esa mujer comencé a estudiar en Zurich. Ahora, en ese momento, Alexandra, ¿cómo definiría usted el arte y obviamente el trabajo artístico que había desarrollado? Apenas había llegado a Suiza, a diferencia, digamos, de todo lo que se había hecho en Bolivia, incluso en Chile. El arte me ayuda a mí. ¿Logró, digamos, tener una nueva técnica, una nueva interpretación del trabajo que usted hacía? Claro que sí, porque todo ese trabajo que había hecho, todos esos cuadros, toda esa formación que recibí en Bolivia y en Chile, me ayudó a entrar con pasos de parada en Suiza. Ellos decían, usted no tiene que estudiar, usted ya es artista. Pero le dije, no, yo quiero comenzar de cero porque necesito un título. Sin título no voy a poder trabajar. Y fue así, me di cuenta que en Suiza era así. Entonces yo hice la Escuela de Artes Plásticas muy rápido y estudiaba el idioma también al mismo tiempo. Y claro, allá es una escuela, más una escuela. Éramos unos cuantos alumnos con un lujo. Teníamos todos los materiales que yo podía haber soñado. Teníamos los materiales que queríamos y todo gratuito, ¿no? Eso fue un cambio también para mí, ¿no? Claro. Pero yo me involucré también con la Galería 38, con artistas que pintaban alternativamente. Estuve con el maestro Moreau, que era el seudónimo Moreau de Kalmerfer, que era también un alemán que se había refugiado en la época del nazismo en Argentina y que volvía a Suiza. Entonces con ellos empecé a crecer también, empecé a pintar, es una época en que yo empiezo a pintarme y a hacer autorretratos. Y empiezo a ver todos mis autorretratos de todas las épocas y voy viendo cómo mi vida va cambiando. Y también voy haciendo bosquejos y después empiezo la facultad y tenía que trabajar fuerte y duro. Ahora, en ese contexto, digamos, de trabajo artístico, ¿usted se encuentra con algún tipo de corriente artística, algunos movimientos artísticos, digamos, no solamente en Suiza, sino también en Europa? ¿Logra, digamos, conectarse con nuevas técnicas o corrientes artísticas? Yo no hago ese camino de irme, porque estaba un grupo de dadaístas todavía. Yeah. Había un grupo de artistas contemporáneos, pero que es muy difícil entrar en Suiza, muy difícil. Y como extranjera y como refugiada, imposible. Voy a la primera Bienal y me doy cuenta que un metro cuadrado costaba exacerbadamente caro, ¿no? Yeah. Y son hordas de seres humanos que pasan y repasan. Además, quienes compran son las galerías y los coleccionadores. Y venían y me decían, ¿qué vende usted? ¿Qué vende usted? Yo decía, plumas. Y me decían, ¿nosotros vamos a comprar plumas de gallina? No, yo no invierto en plumas de gallina. Yo les decía, claro, usted no entiende el valor de las plumas de gallina en Bolivia, porque yo ya había descubierto. Ahora, déjeme hacer un espacio en esto que creo que es muy importante porque considero que es un parteaguas para usted, es decir, es un punto de inflexión, por ejemplo, en el tema artístico que usted estaba realizando en Bolivia, en Chile, etcétera. Cuéntenos, por favor, ese punto exacto en el que de alguna manera usted adopta esta técnica artística tan importante y tan interesante que es el arte plumaria. ¿En qué momento usted descubre eso? Obviamente, y seguramente como usted dijo hace un momento, ya digamos en Bolivia ya tenía digamos ciertos atisbos, pero ¿en qué momento estando en Suiza usted asume la decisión de hacer un artista plumario? Yo llego a Europa, soy estudiante de arte y doy una vuelta por todos los museos, hago un viaje como estudiante y en todos los museos encontraba objetos de arte plumaria con Sudamérica. Vuelvo, me hago dar una carta para investigar y voy a Berlín
y encuentro una persona magnífica que venía de la DDR, quien era, bueno, se me ha ido ahorita. Entonces yo voy a Berlín y empiezo a investigar, y Günther Hartmann, que era el director del museo, me dice: Alexandra, Sudamérica es el continente clásico del arte plumaria, y me da mucha biografía. Yo empiezo a leer y estaba ahí días y días. Me fui a... ¿Y aparece sin duda alguna Bolivia ahí? Claro. Como referente importante. Claro. Te encuentro el manto del Inca en París, el penacho de Montezuma en Viena. En Berlín encuentro una filigrana de objetos de artes bolivianos y brasileros. Es la colección más grande que existe en Berlín. Entonces yo me decido a hacer mi licencia sobre ese tema. ¿Ya? Y es ahí que descubro que somos el continente clásico del arte plumaria. Esto me lleva a investigar en otras partes, pero no me dejaban fotografiar, porque pensaban que yo iba a fotografiar y publicar cualquier cosa, y yo no. Pero entonces yo hacía, en una parte de mi exposición, justamente son esos bosquejos, que son dibujos, con colores, que son a papel, lápiz y lápiz de colores. Pero son los dibujos bien bonitos, porque me encanta que he podido sacar esos objetos para traer aquí y mostrar lo que tenemos fuera. Entonces ahí, una vez que hago tengo una idea de lo que hay en Bolivia, descubro también que Bolivia tiene todavía comunidades donde labran la pluma. Y empiezo a venir a Bolivia. Tenía que esperar 10 años para mantener mi estatus de refugiada y no perder mi estatus. Claro. Espero impacientemente los 10 años y vuelvo a Bolivia el 85, y me voy a la Amazonía, me voy a los museos, me voy al Museo Etnográfico de La Paz, ¿no? Entonces ahí encuentro a Hugo Daniel Ruiz, que me da la bienvenida, y a Oporto, que me hace una entrevista. Y entonces yo les cuento y me dice Hugo Daniel Ruiz, me dice: Alexandra, nos está abriendo los ojos, qué tema más maravilloso. Y sin falsa modestia, creo que la sala de arte plumaria que existe en el MUSEF es que he impulsado de una u otra manera para que el MUSEF empiece a coleccionar obras de arte plumario. Ahora, obviamente, pues en este momento seguramente los que están siguiendo este podcast se preguntan: ¿qué es el arte plumaria? Esencialmente, me gusta. Yo sé que indudablemente pues es una explicación seguramente un poco compleja, pero me gustaría, desde el punto de vista esencial, ¿qué es el arte plumaria? En una publicación que lamentablemente está agotada, hablo de la importancia del arte plumario en Sudamérica, sobre todo en Bolivia. Son objetos hechos con plumas exóticas, porque no se olviden que tenemos 2.400 especies de aves. Todas estas aves han sido utilizadas utilizando los colores rojos de los ipisis, los azules de los tángaros, los negros y amarillos de los tucanes, etcétera, etcétera. Todo este bagaje de plumas hermosas ha hecho ver esas colecciones es pues un colorido fantástico, ¿no? Entonces, entonces yo me voy a todas las comunidades y voy constatando que hay cosas interesantes, no solamente objetos de utilidad, como las flechas, como los arcos. También hay instrumentos de música. La pluma era un elemento que ayudaba en la heráldica, era un elemento que mostraba el estatus de la comunidad. Era una cosa de hombres, y el penacho más importante llevaba el chamán. Claro, y no era exacto. Cosa de mujeres. Cuando yo llego y llamaba por radio, me decían: usted no puede aprender porque es mujer. Yo tenía que convencerles que aunque soy mujer, y les decía, con el argumento que los conquisté les dije: miren, escuchen a sus nietos, escuchen a sus hijos. Ellos dicen: yo no uso plumas, mis abuelos eran los salvajes, yo ya estoy civilizado. Entonces yo les decía: pero la pluma no es un sinónimo de salvajismo. Claro.
la pluma es sinónimo de culturas bien desarrolladas, mal entendidas, pero los españoles llevaron pues así las plumas, ¿no? Cuando los españoles llegaron encontraron jardines volantes, había aves que volaban libremente, se les daba de comer huevo, pescado, se les daba de tomar agua dulce, agua salada, para que las plumas salgan brillosas. Había una escuela de plumacería, era una profesión. Las plumas se iban catalogando, clasificando, etcétera, etcétera. Los españoles utilizaron estas técnicas del mosaico para pintar. Se pintaban con plumas. Entonces todo esto ha quedado en algunos elementos. Tenemos en La Paz un escudo boliviano, tenemos una Madonna, pero ya que está en el Museo Europeo. Tenemos otra Madonna en México, he visto una Madonna muy linda, etcétera. Entonces todo eso, ese bagaje se ha ido perdiendo porque no se olviden que se ha exterminado las culturas, porque del norte de Canadá al sur de la Patagonia no ha existido pueblo, nación o grupo étnico que no haya conocido la pluma. Claro, exacto. Ahora que usted lo menciona, pienso, por ejemplo, en muchos escenarios históricos, ¿no? En Occidente, por ejemplo, en los Estados Unidos, los nativoamericanos, por ejemplo, hacían uso casi como una especie de veneración a las plumas. Por ejemplo, hay una danza del pavo que se celebra en Thanksgiving. Justamente la danza del pavo es un personaje adornado con plumas de pavo. Entonces, creo que las plumas, la utilización de plumas siempre ha estado referida a una manifestación cultural, siempre artístico, ¿no? Artística, pero también a ceremonias religiosas. Y también a la medicina. Se puede curar con... Bueno, en mi publicación tengo un capítulo sobre la importancia y los significados de la pluma. Y hay muchas cosas. Y es verdad que nosotros conocíamos el penacho de los indios norteamericanos, canadienses, ¿no? Con las plumas de águila hacia arriba. Pero yo he dibujado el penacho de Sudamérica, que es con plumas de araara, de guacamayo, en combinación con plumas pequeñas que son hacia abajo. ¿Ya? Oh, yeah. Se puede decir, estoy haciendo una comparación, ¿no? En Norteamérica hacia arriba y aquí hacia abajo, pero el colorido y la combinación de plumas y el labrado de la pluma son de una calidad extraordinaria. Nosotros conocemos más por las películas de Far West, ¿no? Y yo en Suiza he descubierto que había un Winnetou, un escritor alemán que nunca había estado en Norteamérica, pero que reivindica al indio. Al indígena americano y escribe historias muy bonitas. Por eso es que el alemán o el suizo tiene mucha simpatía por las culturas indígenas norteamericanas y sudamericanas. Claro, ¿no? Seguro. Entonces todo ese bagaje me ha llevado a trabajar a hacer una investigación sobre las técnicas del labrado de la pluma. Y también tengo una clasificación que me he basado en una amiga que era Berta Rivero, que la conocí en Cuba, que me ayudó a hacer una clasificación como ella ha hecho en Brasil, y es un trabajo de etnología en realidad. Pero yo soy una psicoterapeuta, soy una psicóloga. Sin embargo, yo como artista quería hacer un trabajo serio, un trabajo con una investigación. Y cuando recibí mi licencia, ahí dijo el profesor, me dijo, Alex, aquí vienen muchos artistas, muchos estudiantes y se llevan lo que está de moda de Europa, dadaísmo, lo contemporáneo, etc. Pero Alexandra viene y se lleva sus raíces. Y claro, interesante, ¿no? Claro, yo me llevé mis raíces y me trago mis raíces. Es decir, ha estado en Suiza para especializarse en algo que tiene mucha relación con su país, ¿no? Con Bolivia. Claro, era importante, era parte de identidad. Esas plumas me han ayudado a sobrevivir, a encontrar la libertad después de tantos puchos militares que he vivido. Me ha ayudado a mantener mi identidad y las plumas me han ayudado a volver a mi país, ¿no? Entonces yo estoy feliz de encontrar este ámbito donde me puedo desarrollar como artista, porque también sé pintar, sé dibujar. Bueno, he hecho muchas cosas en la Escuela de Bellas Artes, pero
trabajar con las plumas para mí fue evidente. Ahora, obviamente, pues muchísima gente se estará preguntando en este momento sobre la utilización de las plumas, ¿no? Por ejemplo, nuestro país es un país donde se prohíbe la utilización de plumas de aves silvestres, etcétera, etcétera. ¿Cómo maneja usted eso? ¿Tiene, digamos, un trabajo específico? ¿Cómo se selecciona el material para el trabajo que usted realiza? Obviamente, pues siempre tomando en cuenta muchos aspectos del arte que usted practica, el arte, digamos, más asentado en nuestro país. Muy buena pregunta. Si bien yo había rescatado estas técnicas y hecho una clasificación, yo decía con qué plumas trabajo. Claro. Y como soy una mujer ecologista y una artista ecologista, no quiero incurrir en la exterminación de aves silvestres, no quería corroborar con el negocio de plumas y aves exóticas. Un guacamayo cuesta $4,000 en Suiza. Entonces yo estaba contra todo eso y no podía ser un ejemplo, ni podía volver a Bolivia, aunque digo yo, es verdad, que por eso trabajo solo con plumas de aves de corral. Eso quiere decir con plumas de gallina, plumas de ganso, plumas de pato. Pero estoy reivindicando, estoy trabajando con plumas que se botan. Estoy reciclando las plumas. Y podemos hacer justamente en Cochabamba, donde hay granjas, podemos no triturarlas, sino trabajar con las plumas. Mis alumnos en Suiza han sido los chinos. Y los chinos hoy día exportan plumas de colores a todo el mundo, hasta en Bolivia. Nosotros podemos trabajar con nuestras plumas. Claro que sería ideal hacer criaderos de parabas, criaderos de loros, para que podamos trabajar con esas plumas un día. Yo hablé con el director del Museo de Ciencias Naturales en Berna, que era Marcel Günther, y le dije, por favor, ¿no puede hacer usted que haga un criadero de parabas? Y vino conmigo hasta Bolivia. Él tomó el ADN de las aves y volvió a Suiza y dejó de ser director. Ese proyecto se ha quedado truncado. Ahora, él no ha traducido nunca al español, no he perdido el contacto con él, no sé en qué habrá quedado. Pero es algo que tenemos que hacer aquí, es un apel a los biólogos en Bolivia, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso de selección? Yo supongo que no todas las plumas podrían ser, digamos, utilizadas o útiles ya, por ejemplo, en el arte que usted realiza. ¿Cómo es ese proceso de selección, tomando en cuenta de que un ave, por ejemplo, una gallina, tiene múltiples tipos de plumas, si se quiere, en su cuerpo, ¿no? En realidad se utilizan todas. Sí. Pero no hay un proceso de selección, digamos, de acuerdo al estado en el que se encuentra, el tamaño, etcétera. Justamente estoy dando talleres, estoy invitando a los estudiantes de artes, a las fraternidades, a los bordadores. Y yo quisiera, mi taller es importante en el sentido de que yo doy 2 técnicas para preparar la pluma. Primero hay que preparar la pluma. Preparar la pluma es muy importante porque las plumas tienen unos bichitos chiquititos que se llaman ácaros y que se pueden carcomer toda una pluma. Y de los textiles también. Entonces, hay 2 métodos. Hay métodos de la época del Incario y también hay otros métodos de los incas y también de la Ciba-Geigy de Suiza, ¿no? Yo trabajo con la quinoa, que es un genopodio, como los incas lo hacían, sumergían las plumas en esa quinoa con cáscara y salía la melamina, esa melamina que es como un jabón que mata los ácaros. Entonces, con la quinoa podemos preparar las plumas para trabajar con los niños. Y con Eulan se puede trabajar para los objetos de museos, porque es un veneno número 5 fuerte, pero que si se introducen las plumas no les pasa nunca más nada. Mis obras tienen ya muchos años y no tienen bichos. Pero a mi casa nunca entra una pluma que no es preparada. Claro. A mi casa no entra ninguna pluma de paloma,
Las palomas son muy peligrosas. Tienen 36 enfermedades y yo desaconsejo a los padres a que los niños jueguen. Solamente con plumas de aves de corral. Solamente con plumas de aves de corral, sí. Entonces, claro, voy clasificando, ¿no? Tengo las plumas de la cola, de la ala, del pecho, de la cabeza, los plumones que están bajo las plumas grandes, las medianas, etc. Y se puede trabajar con todas las plumas. A mí me encantan trabajar con las plumas grandes, pero también de acuerdo a mis cuadros con las medianas. Me encantan que las plumas sean, que se vean que son plumas. Ahora, desde el punto de vista de los colores, por ejemplo, bueno, obviamente un ave, en este caso una gallina, por ejemplo, pues tiene diversidad, una gran gama de colores en el cuerpo. Sin embargo, supongo que también usted utiliza algún tipo de pintura para poder de alguna manera matizar. ¿Se utiliza cualquier pintura o tiene un proceso más o menos especial? Yo estoy queriendo volver a Bolivia y que no hacernos dependientes de los productos que yo conozco en Suiza o en Europa. Por eso trabajo estoy haciendo experimentos con los tintes que tenemos. Añelinas, plantas, cómo se tiñe la lana. Claro que teñir plumas es más difícil, ¿no? Pero se pueden teñir. Entonces, si nosotros hacemos criaderos de gallinas blancas o de patos, podemos teñir esas plumas. Y con esa, usted ha visto que mi exposición es bien luminosa y con mucho colorido. Correcto. Porque me encanta, y esto he descubierto como psicoterapeuta, que el color es terapéutico. Nosotros tenemos un centro en la cabeza para cada color y para cada forma. Entonces, el ser humano que entra a una exposición y que ve colores, el ver colores ya nos ayuda mucho a sentirnos mejor. Claro. A cambiar nuestro estado de ánimo. Claro. Entrar al mundo de Alexandra, dicen, es un vuelo de aves. Claro, muy vital, ¿no? Muy vital. Siempre se caracteriza por tener, digamos, esos colores vivos que representan también seguramente, como usted dice, los estados de ánimo y al mismo tiempo también pues revitalizar, si se quiere, ¿no? Exactamente. Pero voy a volver a un tema que era importante. Cuando me doy cuenta que las bienales son tan caras y tan comerciales y explotan al artista, yo dije, yo no voy a hacer carrera de bienal en bienal, como todos los artistas hacen, y empiezo a hacer una carrera de evento político en evento político. Entonces me voy a los foros sociales y en todos los foros sociales presentaba las plumas, presentaba además con un contenido. Un poco rompiendo, digamos, el esquema. Sí, porque exactamente eso. Este mundo de artistas es un esquema donde uno, si quiere entrar, tiene que hacer muchas concesiones. Claro, exacto. Y si yo quería ser consecuente con mi ideología, como mi punto de vista, como una mujer que quiero dar otras perspectivas, entonces yo nunca he pintado ni he hecho arte para vender. Entonces mi arte es porque yo quiero dar un mensaje a través de mi arte. Entonces ahí viene el momento que yo me digo, claro, mis plumas son decorativas, son llenas de luz, son llenas de colores, pero tengo que darle un mensaje. Y como psicoterapeuta yo estaba confrontada con la migración indocumentada que llega de Bolivia, que llega de Cochabamba, porque en Cochabamba tenemos un problema, el minifundio. Claro. Que obliga al campesino a salir de Bolivia. Y por eso que hay un dicho que cochabambino se encuentra hasta en la luna. Claro. Y es verdad. O el cochabambino nace donde le da la gana. Y en Suiza tenía, y me veo confrontada, a terapiar a muchas mujeres indocumentadas que llegaban. Porque claro, la migración no es ir y apallarse la plata en las calles. La migración llega primero con los músicos que van legalmente y se quedan ilegalmente. Pero este mercado se satura muy rápidamente. A un principio las calles se alegran con la música boliviana, pero después se satura.
Después, desde los años 80, comienza una migración femenina. Y claro, había una doble moral. En Suiza se necesitaban a estas mujeres porque una niñera, las bolivianas son bien apreciadas como niñeras, como cuidadoras de viejitos, como limpiadoras, cocineras, etc., ¿no? Entonces, todas estas mujeres empezaban a trabajar en un mercado gris, se les pagaba un sueldo, pero no se les reconoce el seguro social, no se les reconoce la jubilación, y son también tragedias, porque han mandado plata, se han comprado terrenos, han construido sus casas, sus hijos han estudiado unos, otros no, han caído en las drogas, se han separado, y en el pasar de los años las mujeres piensan, me quedo un año más, voy a ahorrar un poco más, y claro, se enferman físicamente y psíquicamente. Claro. Y es ahí que yo como psicoterapeuta me voy confrontando con una serie de problemas y con y por ende con la situación actual boliviana desde entonces también. Pero en todo caso, pues seguramente este tema no es ajeno, ¿no? Digamos, o tampoco tiene una temporalidad. Yo creo que es un poco también el drama de la inmigración misma, ¿no? No solamente, digamos, en Europa, sino también en Estados Unidos, en varios otros países. El hecho de poder un poco identificarse con sus raíces, con su estructura social, cultural sobre todo, y obviamente el hecho de que surjan personas como usted, por ejemplo, en Europa, en Suiza, que, bueno, si bien somos migrantes, yo tengo la posibilidad de darte una mano, de colaborarte, de guiarte, digamos, en este tema que para mí ya es de conocimiento. Yo creo que es en ese sentido el trabajo que usted ha realizado en Suiza también significa un trabajo cultural, digamos, en términos generales y conceptual y social fundamentalmente, ¿no? Sí. Me vi confrontada, porque también hice mi licencia en psicología sobre los emigrantes indocumentados, clandestinos, y me tomé un billete del tren. En Suiza el tren pasa del norte a sur, y ahí iba encontrando a los bolivianos. Pero no hay un prototipo de boliviano. Bolivianos somos el país, como nuestro nombre dice, ¿no? Pluricultural. Claro. Entonces, pero empiezo a tener un feeling para reconocer bolivianos por la manera de hablar, por nuestros dejos, por nuestra forma de ser. Voy formándome un prototipo para descubrirlos, porque me acercaba y les decía, ¿eres boliviano? No. Porque no están, pues, no quieren avisar, tienen miedo, claro, ¿no? Y también hay otros que no quieren ser bolivianos porque son europeos, ¿no? Hasta una vez encontré un marqués, de los marqueses de La Paz, que me dijo que él no era boliviano, claro, que él era alemán, bueno, etc. Mi nombre lo dice, soy marqués. Sí. Y entonces voy haciendo el estudio y voy viendo, pues, esa realidad. Encuentro a las familias en centros donde en Suiza se refugian el cuarto mundo, los drogadictos, los alcohólicos, y ahí llegaban los músicos, ahí se alojaban, porque por 5 pesos que ganaban en la calle podían dormir y tenían un desayuno, o 2 pesos una comida, etcétera, así volvían. Entonces ahí los voy detectando y ya tenía una idea de dónde estaban, y encuentro que los niños estaban ocultos. Bueno, entonces me doy cuenta de esa situación y los reúno a algunas familias con niños en mi casa en 1996, me acuerdo, eran Navidades, y alrededor de un ape con boñuelos, ¿no?, hemos creado la Escuela Boliviana. Qué interesante. Que después ha sido la Escuela Latinoamericana en Friburgo. Y esta escuela era para que los chicos vayan otra vez a la escuela, para concientizar a los padres de que la educación es un derecho humano, y que los chicos tenían derecho a la educación, no importa el estatus que tenían los padres. Claro, exacto. Y así fue. Entonces, desde los años 90 se empezaron a organizar estos centros, estos grupos de los sin papeles, y que eran muchos suizos
muy sensibles a la temática porque es una doble moral, ¿no? Es una necesidad que tiene Suiza. No pueden renunciar a estas mujeres, no pueden renunciar a los sin papeles, no pueden renunciar a los indocumentados, pero al mismo tiempo la política cierra las puertas, pero la gente se entra por las ventanas. Entonces se han creado los centros, los movimientos sin papeles que ayudan a orientarlos, ayudan a ayudarlos. Entonces en esos centros yo iba a un restaurante donde en las noches después de trabajar iban los bolivianos, las bolivianas llegaban, tenían una comida boliviana, había música boliviana y yo estaba en un cuartito atrás hablando con ellas como terapeuta, y toda la noche, yo trabajaba de 6 de la noche a 6 de la mañana, porque ellas no tenían tiempo durante el día, tenían que trabajar. Y eso era también los fines de semana. Entonces la escuela latinoamericana, ya darles esa orientación, ya el movimiento sin papeles han sido seguro, son elementos que han ayudado a que todo este movimiento, que estas indocumentadas se vuelven semi-indocumentadas y al mismo tiempo ya pertenecen a un mercado gris donde se les paga un sueldo. Ahora, obviamente... Ahora, con la política actual y la guerra, están desapareciendo. Nuevamente, están, digamos, invisibilizados. Están con muchos problemas, no es el momento. Y hay dos clases de migraciones. La migración que viene del norte al sur y la migración que va del sur al norte. La del norte al sur son los que saben el idioma, vienen sabiendo que es Bolivia, tienen los mejores trabajos, y son todos los europeos y americanos que vienen y se van. Pero la migración que va del sur al norte es la migración pobre, que no sabe el idioma, que no sabe a dónde va y que tiene un choque cultural y muchos problemas sociales. Esa migración no siempre vuelve. Finalmente tengo dos preguntas más. Esta primera, obviamente referida a lo que usted acaba de mencionar, que creo que es un trabajo espectacular, porque considero que el tema de la migración, y vuelvo con esto a enfatizar este tema de la inmigración, sin duda alguna es un trabajo bastante complejo, pero también es un trabajo humanitario, indudablemente, ¿no? Porque indudablemente estando en un país ajeno y viendo a nuestros compatriotas en las circunstancias más desfavorables, creo que es un poco la obligación y también, ¿no?, ese desapego de poder solidarizarse, de poder comprender y de poder formar estos círculos sociales tan importantes que son de ayuda tanto en Europa como en Occidente. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la base, digamos, desde su punto de vista más importante que usted ha dejado en Suiza, porque tengo entendido que usted va a radicar ya en Bolivia, para que esta migración o este grupo de bolivianos de alguna manera también estén cobijados por ciertos resguardos desde el punto de vista social? ¿Mantiene contactos con ellos? ¿Tiene algún tipo de hermenéutica para poder, digamos, de alguna manera también estar pendiente de lo que sucede? Sí, tengo todavía tengo contactos naturalmente, estoy muy contenta de haber trabajado de ese modo. Esa escuelita que he dejado, que lleva el nombre de mi madre, esa Clara de Bravo, hoy día es una escuela de danza, donde los chicos aprenden español también. Está dirigido por Soraya Gautier. También tengo buenas noticias. Algunas chicas han logrado casarse con los suizos, que no es fácil, porque los suizos nos han hecho quedar muy mal las brasileras y las colombianas, porque muchas llegan y se prostituyen. Entonces los suizos han encontrado en algunas bolivianas chicas serias y que quieren formar un hogar. Algunos suizos se han casado con las sin papeles, han cambiado su estatus, ¿no? Pero no es fácil. Ese choque cultural, ese cambio, hay consecuencias como depresiones, hay una serie de cosas. Pero claro que el hecho de que muchas han vuelto,
muchas han podido hacerse su casita, ha habido un movimiento. Este momento en Bolivia ha permitido que mucha gente vuelva de Europa, porque nos damos cuenta que en esta situación actual, con una guerra en Europa, entonces yo les aconsejo, yo he vuelto hace 5 años y yo les aconsejo de que es mucho mejor que estemos en un país como Bolivia. Finalmente, quiero referirme a un tema muy importante. El pasado viernes 7 de julio se ha inaugurado una exposición maravillosa en la Casa Departamental de las Culturas, en la exgobernación. Cuéntenos un poquito de esta exposición. Continúa la exposición. ¿Cómo de alguna manera pueden contactarse con usted las personas interesadas para poder pasar estos talleres tan maravillosos que significa el arte plumaria? Esta exposición es una exposición retrospectiva donde estoy presentando justamente mi investigación, mis viajes, pero también esta parte de la migración y la última parte donde llevo mis diseños, porque Bolivia me está llamando a ser diseñadora, porque no solamente tenemos que meritar ser el continente clásico del arte plumaria. Entonces estoy justamente en la inauguración y el próximo jueves estoy presentando en la elección Miss Urcupiña. Voy a presentar 21 diseños con plumas de aves de corral. Estoy haciendo alegorías bolivianas y es un espectáculo, es un espectáculo. Entonces yo quiero invitarlos a que observen este espectáculo que va a ser el próximo jueves, no sé en un hotel va a ser, pero es en la elección Miss Urcupiña. Y yo voy a estar el jueves 27 ahí y estoy dando talleres en la Casa de las Culturas, en la Plaza 14 de septiembre, en la exgobernación, en el 2º piso. Mis talleres están abiertos todavía. Voy a quedarme 2 meses hasta el 3 de septiembre. Ya está pasando este mes, voy a estar en agosto, voy a estar presente en Urcupiña y voy a decorar a la Virgencita con plumas, etcétera. Me han pedido, es un pedido que me han hecho, pues, ¿no? Me parece maravilloso. Sí. Y obviamente la noticia de que se queda en Bolivia. Sí, no, yo... Fascinada con Bolivia, con Cochabamba. Estoy fascinada con Bolivia, estoy fascinada con Cochabamba. ¡Viva! Cochabamba ya está más. Pues, claro. Bueno, en todo caso, maestra Alexandra Bravo, pues muchísimas gracias por estar en este podcast Los Tiempos Digital para un poco acercarnos a esa apasionante trayectoria de vida que usted ha tenido. Creo que es un ejemplo, yo diría, un camino importante para entender ciertas cosas, no solamente desde el punto de vista artístico, sino también el tema del ser humano, el tema de poder cotejar esas dos partes, de ser artista, pero también de ser una persona que puede extender la mano a los compatriotas que viven fuera de nuestro país, y obviamente no es nada fácil, y creo que desde esa perspectiva también pues se ha convertido usted en una persona importante para poder abrir o de alguna manera visibilizar a todos los compatriotas que están fuera de nuestro país, y creo que eso indudablemente es meritorio, y aquí pues lo ponderamos gratamente. Muchísimas gracias, maestra, por estar en este podcast. Seguramente más adelante de pronto tal vez estemos de nueva cuenta. Sin embargo, pues le deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias, maestra Alexandra. Muchas gracias por sus palabras, me llegan al alma. Y es verdad que adoro mi país, adoro mi gente, y creo que nosotros tenemos que ser esos embajadores. Cada boliviano que sale de Bolivia comienza, en la recerca de la inmigración, comenzamos a valorar lo que tenemos. Claro que sí. Y además, ahora que estoy volviendo, yo digo, estoy muy feliz de todo lo que estoy reviviendo y viendo. Hoy día he paseado con el metro metropolitano hasta Agronomía, y estoy viendo que Bolivia es otra Bolivia. Estoy muy contenta. Y he ido hasta Tarata a comer los chorizos. Ah, qué maravilla, qué maravilla. En todo caso, pues compartimos esa alegría y ese gran entusiasmo, pero sobre todo festejamos el tema artístico, que creo que es importante reivindicar, sobre todo en estos tiempos, que la cultura, por Dios, la cultura no sea un tema que siempre esté a la saga,
que siempre esté atrás. Creo que vamos a ser poderosos, vamos a ser fuertes a través de la cultura, a través del conocimiento, y que también vamos a lograr festejar que en algún momento la cultura se anteponga a muchas otras cosas. Bien, amigos, hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias por seguirnos. Indudablemente, pues también seguirnos en nuestra plataforma, en la página web de Los Tiempos, www.lostiempos.com, Spotify y nuestras plataformas. Si les ha gustado este contenido, por favor compartan, denle un me gusta. Como siempre, muchísimas gracias, y seguramente estaremos en una próxima oportunidad con otro tema también apasionante e importante en este podcast Los Tiempos Digital. Hasta entonces.